Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro proyecto, El Tesoro de las Palabras. Recuerden que nuestro proyecto nos llevará a la isla Morfología. Esa es la primera sesión donde se dará una pauta para recoger información para poder llenar nuestro primer cofre. Recuerden que son 12 cofres que necesitamos llenar de información, recolectar actividades, ejemplos para que nos lleven al final de nuestro proyecto. Bien, recordando un poquito el temario que les presenté en nuestra sesión de bienvenida. Recuerden que nuestro temario para este primer trimestre es categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Bien, en esta primera sesión vamos a analizar la primera categoría gramatical. ¿En qué consiste esta categoría gramatical? Vamos a hablar de los sustantivos, no sin antes que las categorías gramaticales se van a dividir en dos, ¿sí? En clases variables e invariables. ¿Cuáles son esas clases variables? Aquellas categorías que pueden tener género, número, persona, tiempo, modo o aspecto. Estamos hablando de 5 en específico: los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los determinativos y el verbo o los verbos. Pero tenemos también las categorías invariables, es decir, aquellas que no tienen género, número, tiempo, modo, aspecto. Por ejemplo, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones, que no van a, por ejemplo, un verbo sí va a tener número, sí va a tener persona, sí va a tener tiempo, sí va a tener modo y aspecto. Recordemos que el verbo es una de las categorías más amplias para poder entenderlo en el habla del español. Pero, por ejemplo, las conjunciones van a acompañar a las categorías variables. Las preposiciones van a acompañar a las categorías variables, así como los adverbios. Van a adquirir un significado en conjunto con los demás. Bien, vamos a analizar la primera categoría que habla sobre los sustantivos. Recordemos, como dice nuestro texto, que los sustantivos son palabras que sirven para nombrar animales, cosas, personas, lugares o realidades abstractas, es decir, aquellas que no podemos tocar, que no podemos palpar, pero que sí podemos construir en nuestra mente, en nuestra imaginación. Los sustantivos son personas, animales o cosas, siempre nos han dicho eso. ¿Cómo podemos ubicar? Por ejemplo, Juan, abogado, hombre, son sustantivos. Perro o lápiz son sustantivos. Es decir, aquellos que nombran algo, aquellos que nos están refiriendo a alguien. Bien, para continuar tenemos clases de sustantivos según el significado. Esto es importante que los ubiquemos. Tenemos sustantivos que son comunes o propios. En los propios vamos a encontrar dos formas de sustantivos propios: los antropónimos y los topónimos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esto. Tenemos sustantivos concretos, sustantivos abstractos, sustantivos contables, no contables, individuales y colectivos. Bien, para continuar, ¿cuáles son los nombres comunes y propios dentro del sustantivo y según su significado? Nombres comunes van a designar a todos los seres de una misma clase, por ejemplo, ciudad, río, alumno. También vamos a encontrar los que son de nombres propios. En nombres propios recuerden que encontramos dos formas: los antropónimos y los topónimos. Los nombres propios van a identificar e individualizar a un ser determinado para diferenciarlo de otro de su misma clase. Por ejemplo, Barcelona, Ebro, Antonio. A pesar de que estos sustantivos son propios, vamos a clasificarlos en antropónimos o en topónimos.
Antonio es un sustantivo antropónimo porque se está refiriendo a persona. Barcelona, España, Europa, Roma son sustantivos topónimos, ya que se refieren a nombres del lugar, a pesar de que los conocemos como sustantivos propios. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos una clara diferencia entre los sustantivos comunes y los sustantivos propios. A manera de resumen, un sustantivo común va a nombrar cosas. Un sustantivo propio va a nombrar a persona o a lugar, ciudad. Por ejemplo, Guadalajara es un sustantivo propio, pero topónimo. ¿Por qué? Porque está nombrando el nombre de una ciudad. Bien, continuamos. Clases de sustantivos según el significado. Tenemos nombres concretos y abstractos. ¿A qué se refiere con que sean concretos? Ya les decía hace un momento, aquello que nosotros sí podemos tocar o podemos palpar. Estos nombres concretos designan seres que pueden percibirse por los sentidos, es decir, por la vista, por el tacto o inclusive podemos oírlos. Por ejemplo, una casa que podemos verlo, un árbol que podemos verlo, pero que además podemos tocarlo, o un aroma. Pero un aroma lo podemos oler, que es otro de los sentidos que desarrollamos nosotros. Pueden ser imaginarios que nos representemos como imágenes, por ejemplo, un ángel, un unicornio o un fantasma. Esto es importante, a pesar de que no podemos ver el ángel, pero sí lo tenemos en una representación a través de un dibujo. Un unicornio que no existe como tal, pero sí lo podemos representar en nuestra creación imaginaria, o un fantasma, porque estos no son abstractos. Los abstractos son aquellos que no podemos representarlos con una figura o una imagen como tal. Tengamos mucho en cuenta este aspecto. Ahora, los abstractos van a designar conceptos que solo son percibidos por la mente en forma de ideas y no por los sentidos. Es decir, que no lo podemos tocar, que no lo podemos oler, que no lo podemos ver ni lo podemos escuchar. Son comúnmente las emociones, ¿sí? O los sentimientos que producimos nosotros como personas. Por ejemplo, el temor, la tranquilidad, la belleza, la alegría, la confianza, el miedo, todos estos son sustantivos abstractos. Entonces, a manera de resumen, los concretos son aquellos que se perciben a través de los sentidos y los abstractos son aquellos que no se perciben por los sentidos, pero que sí los tenemos en forma de ideas en nuestra mente. Bien, continuamos con las clases de sustantivos, ahora con los contables y no contables. Los contables van a ser aquellos que se pueden contar, valga la redundancia. Es decir, un bolígrafo, un libro o estudiante. Podemos decir que hay bolígrafos, que hay libros y que hay estudiantes. Recordemos un poco lo singular y el plural. Plumas, bolígrafos, lápices, sillas, bancas, mesas. Bien, sin embargo, vamos a tener también sustantivos que no van a ser contables. ¿Qué quiere decir con esto? Los no contables designan realidades que no se pueden contar, pero que sí se pueden medir o pesar. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, la leche, el aceite o la arena. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerden un poco en la matemática, bueno, son cosas que nosotros podemos medir o pesar, ya sea por litros o por kilos. Sin embargo, que no podemos contarlos. Por ejemplo, el agua, ¿cómo lo vas a contar? O la arena, ¿cómo lo vas a contar? Lo puedes pesar. Puedes decir que es 1 tonelada de arena. O puedes decir que es 1 litro, 2 litros o 3 litros de leche. Pero estos ya son con acompañantes. Entonces, a manera de resumen, tenemos otros 2 tipos de sustantivos más, que son los contables y no contables. Bien, tenemos otros 2 tipos de sustantivos,
los individuales y los colectivos. Aquí también va a interferir mucho lo singular y el plural. Los nombres individuales o los sustantivos individuales designan en singular un solo ser contable de un conjunto. No vamos a decir perro, vamos a decir perro o el perro. No vamos a decir abejas, vamos a decir la abeja o solamente abeja. Estamos hablando del singular. No vamos a decir árboles, vamos a decir árbol. Sabemos que estamos hablando de una sola cosa. Y los que son colectivos son aquellos que designan en singular un conjunto de seres contables semejantes. Por ejemplo, a pesar de que dicen enjambre y están en singular, ¿sí? No está en plural, pero sabemos que enjambres son muchos, ¿sí? Estamos hablando de que, pues hay muchas abejas. Otro nombre colectivo que va a ser en singular, jauría. No dice jaurías como si fuera en plural, está en singular, dice jauría. Pero sabemos que una jauría estamos hablando de manada, estamos hablando de muchos. También, por ejemplo, arboleda. Ok, no dice arboledas, dice arboleda, singular. Sin embargo, se nos viene a la mente que son nombres colectivos, es decir, de muchas cosas. Bien. Hasta ahí le vamos a dejar a nuestra primera sesión que hablamos sobre los sustantivos según su significado y cómo se clasifican. Para ello, vamos a realizar una actividad que ya está en plataforma. Necesitan ustedes consultar su plataforma, ya está descrita la actividad y se van a encontrar con este archivo que necesitan realizar la manera de tarea entregable para el día de hoy. Bien, si no lo pueden hacer en computadora, recuerden que lo pueden hacer en su cuaderno. Este primer ejercicio les va a ayudar muchísimo para su primer cofre que vamos a construir. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan ustedes, bien, lo pueden consultar desde la plataforma en el chat o en la mensajería. Yo les contesto o nos vemos en clase. Bien, chicos, que tengan un bonito día. Hasta aquí le dejamos a nuestra primera sesión. Cualquier duda, nos vemos en clase. Pregunta, no chisme, pero sí nos vemos en clase. Bien, que tengan bonito día.